presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a nuestras exposiciones sobre el Reino de Dios. Hemos hablado anteriormente acerca de cuáles son las características del Reino de Dios que se nos presentan en el Antiguo Testamento, que el Reino de Dios es Dios reinando sobre todas las cosas. La primera característica, la más importante de todas. Luego, que Dios permite, o mejor dicho, desarrolla en el pueblo de Israel un reino de sacerdotes que han de modelar el estilo de vida al mundo desde aquellos lejanos tiempos. Luego encontramos pues que en esa expresión del reino de Dios en el Antiguo Testamento tenemos a Dios que gobierna sobre todo, que se comunica a través de su pueblo en la comunión con Él, pero en un pacto de mayordomía también sobre los recursos que Dios ha permitido distribuir, dar al mundo, a los súbditos de este reino, para que nosotros podamos disfrutarlos en este mundo. Cuando viene el Señor Jesucristo, viene predicando la presencia del reino de Dios. Y entonces Jesús nos explica, por decir así, lo hace tratando de utilizar la mejor manera que él sabía como buen maestro, de que nosotros entendamos varias maneras de que comprendamos el reino. Una de esas es la forma de las parábolas. Entonces hoy vamos a hablar de las parábolas del reino, pero en esta presentación vamos a hablar únicamente de una. La primera parábola de las que se encuentran en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que es el Evangelio del reino. Ya Jesús nos presenta pues las leyes de este reino, la ley de Cristo, el pacto de este reino a través de esta constitución del reino en el sermón maestro, en el sermón magisterial de él mismo, que le llamamos el Sermón del Monte. Bien, entonces de estas parábolas hay 6. Vamos a hablar en este momento de la primera. Es de todos conocida. Se conoce como la parábola del sembrador, pero también se le conoce como la parábola de los terrenos, porque en esta parábola se habla acerca de 4 maneras en que la palabra de Dios, como la simiente del reino de Dios, es recibida. Es decir, de 4 actitudes de nosotros los seres humanos, del mundo en el cual cae la simiente del reino de Dios, que por cierto está tomada, está robada, está inmersa en el reino del mal, por decir así, aunque este término del reino del mal no es el mejor en teología, pero vamos a decirlo así, que el Dios de este siglo, como lo llama San Pablo, ha acaparado los reinos de este mundo. Entonces la simiente del reino de Dios viene y se inserta en él o los reinos de este mundo para hacerla germinar entre nosotros. Entonces la parábola habla de 4 terrenos. El primero de estos terrenos, como Jesús comienza a desglosarlo, es que dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La simiente, la semilla, el fermento, el germen del reino de Dios. Y cuando lo sembraba, que en aquellos tiempos el sembrador no sembraba como hoy, sino que esparcía, preparado. En este caso, que la simiente cayó junto al camino, en el terreno duro, en el terreno endurecido, en el terreno que estaba muy apelmazado por causa del andar de la gente. Y vinieron las aves del cielo, los pájaros, y recogieron semilla y no llevó ningún fruto porque no logró siquiera germinar. Pero dice que otra parte de esta simiente cayó entre pedregales, es decir, puede interpretarse, por decir así, de 2 maneras. En medio de tierra que tiene algunas rocas, o tierra que tiene poca profundidad y que por lo tanto, por la poca profundidad, entonces la poca abundancia de tierra no le permite germinar. Todos hemos leído esta parábola, entonces hay que reflexionar en ella. Entonces,
como no tenía abundancia de tierra, porque tenía mucha roca, piedra debajo, piedra a los lados, entonces no logró apenas, sí germinar tal vez, apenas crecer un poquito, pero el calor del sol brillando, haciendo más calor sobre la roca, sobre la piedra, él la mató porque el calor del sol la destruyó. Y luego la tercera forma de terreno, que es el terreno, fíjese bien que la primera forma de terreno es totalmente endurecido por el andar, por el quehacer del día, de todos los días de nosotros los seres humanos. La segunda clase de terreno está un poco humedecida, tiene un poquito de tierra, pero abunda en rocas y no es muy profundo. El tercer tipo de terreno, entonces dice, sí tenía un poco de profundidad, pero como tenía algo de fertilización o de humedad, la mala hierba, los espinos, dice, crecen más rápido. Los agricultores saben mejor, han experimentado mejor esta situación, porque cuando las malas hierbas tienen un poco de humedad, crecen mucho más rápido que la simiente buena que usted está sembrando, sea trigo, sea cebada en aquellos tiempos, sea arroz, sea frijoles, sea maíz. Entonces, esas malas hierbas entonces crecen y dice literalmente que la ahogan, tomen en cuenta eso. Y la cuarta forma de terreno o la cuarta característica de este terreno es que era buen terreno. La última parte en donde cayó, o la última parte de la parábola que dice que la simiente cayó en un terreno bueno, dice que recibió la simiente y que ésta prosperó, llevando mucho fruto de 1/3, 2/3, 100%, a mucha abundancia por un granito de trigo o de cualquier simiente que se siembre, llevó muchísimo fruto. Bien, esta parábola tiene varias características. Una de ellas es que es la más larga. Es la que el Señor Jesús explica también. Es la parábola que juntamente con la parábola de la mala simiente, más adelante que se llama la cizaña, Jesús explica. Y que entre estas dos, pues que tienen un sembrador, un terreno donde se siembra, una buena simiente que se siembra, etcétera, etcétera, les da explicación a Jesús. Entonces es la única parábola, bueno, es decir, el único tema, por decir así, que Jesús explica, en lo del terreno, en donde sale la mala hierba también, que es la parábola de la cizaña más adelante, que también vamos a utilizar un espacio para hablar de ella. Esas son las únicas dos parábolas que Jesús explica. Además de eso, Jesús dice aquí, y porque atiende a la pregunta de los discípulos cuando les pronuncia la parábola, le dicen los discípulos, maestro, ¿por qué les hablas por parábolas? Y esto es bien importante aquí, porque es parte de la enseñanza central de la parábola. Le dice, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Son dichos bien hebraicos y bien entendibles para aquel momento que a veces para nosotros no lo entendemos del todo. ¿Qué está diciendo Jesús? Entonces, más adelante cuando leemos, cuando va a explicar la parábola, Jesús les dice, ustedes son bienaventurados porque tienen la ocasión de escuchar y ver estas cosas, porque los hijos del reino, y aquí es donde viene la explicación de por qué les habla en parábolas, quieren aprender del reino, quieren poner en práctica los principios del reino, pero los que no van a venir a ser hijos del reino, esos no le ponen atención. La enseñanza central de esta parábola entonces es que hay una simiente del reino. Más adelante en la otra parábola que vamos a mencionar, más adelante en la parábola del fermento, de la medida de masa, es el fermento. Entonces, que es pequeñito, que se introduce en medio de esto que llamamos el reino del mal, o sea, la intromisión de Satanás, y que se introduce para hacer crecer el reino. Entonces, el énfasis de la enseñanza de esta parábola es que Jesús nos está diciendo que es una semilla
que es muy pequeña y que se introduce en medio de esta égida del mal para hacer funcionar la presencia del reino y que ha de crecer y que ha de llevar mucho fruto. Entonces la semilla del reino es el evangelio, y aquí nos da hasta claves sobre cómo evangelizar. Es decir, no se va a evangelizar en tierra dura, en tierra donde hay muchas piedras y malezas, sino que hay que preparar el terreno. También nos enseña acerca de que el reino no crece en un vacío, sino que crece en un campo que, como lo explica más adelante Jesús en la parábola de la cizaña, es que el campo es el mundo, es decir, esta humanidad en la cual vivimos. Entonces, la siguiente enseñanza acerca de esta simiente del reino es que hay que introducirla y que va a luchar contra la oposición de la tierra dura, de la tierra estorbada por los enemigos y la oposición, que el reino no va a crecer sin oposición. Por eso dice en otra parte que el reino de los cielos se hace esfuerzo y los valientes lo arrebatan. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.